Estamos conversando con Américo Schwantman para la presentación que se dio en Paysandú del libro Artigas, protector de los pueblos libres. Américo, independientemente de todo lo que ha sido esta charla, que la pueden ver nuestros televidentes, no sé cómo decirlo actualmente con el tema de las nuevas tecnologías, a través del canal YouTube, quedaron algunas cosas que voy a aprovechar la oportunidad para preguntarte. Y no es algo histórico, o mejor dicho, es algo relacionado en la historia y la actualidad. Todavía existen en Entre Ríos, lo tengo conocimiento, he hablado con gente, de una idea de independencia de las provincias de la nación argentina o del gobierno central. Y tal vez estas últimas actitudes que ha tenido el gobierno de la nación excitan el celo de la federación, porque si hay una característica que tiene el gobierno de Milei, de varias, es su centralidad o su trato hacia las provincias. ¿Puede haber una línea entre lo que fue los conceptos políticos de la organización de Artigas en el federalismo y las ideas que aún se mantienen en Entre Ríos para una independencia de ese gobierno central? Oh, qué tentación. No, yo creo que no conozco nadie que lo plantee, digamos, como programa, como proyecto político. Sí es cierto, recuerdo que hace no muchos años, en lugares como Mendoza, como Córdoba, hubo quienes coquetearon con la idea, incluso a nivel oficial, de separarse de la República Argentina, de la Confederación Argentina, que se sigue llamando así, de acuerdo a nuestra Constitución, ¿no? Yo creo que hay que retomar el proyecto inconcluso, traicionado o no concretado del federalismo. Nuestro país tiene una Constitución que dice que la organización nacional es federal, pero en la práctica no lo es, y me parece que hay que retomar eso. Hay que bucear en nuestra historia y entre otras figuras señeras relevantes claramente en ese terreno está la de José Artigas, que la historiografía después sepultó como un mero caudillo nacional de la República Oriental del Uruguay, pero en realidad Artigas es una figura continental tan valiosa, tan poderosa, tan fuerte como la de San Martín o la de Bolívar. Y creo que en ese sentido, y es un poco también lo que tratamos nosotros de transmitir en esta obra colectiva que hemos hecho y que con mucha humildad venimos a presentar a Paysandú, porque aceptamos una invitación que se nos hizo desde la Universidad de la República, desde la sede que hay aquí en esta región, el CENUR, y porque de verdad creemos que necesitamos volver a transmitir esta tradición federal, popular, igualitaria, que expresa el artiguismo, que tiene tanto que ver con la existencia de la provincia de Entre Ríos. Fíjate que la propia bandera entrerriana es una de las banderas de Artigas, es la bandera de la Liga de los Pueblos Libres. O sea, está en lo más profundo de nuestra tradición, aunque hayan hecho muchísimo para ocultarlo, para negarlo, pero es así, esas ideas, esa tradición de solidaridad, de participación popular, de federalismo, de igualdad, de protección de los más débiles, de libertad hasta los límites máximos imaginables. Todo eso forma parte también de nuestra tradición y de nuestra esencia como entrerrianos. Así que creo que esas ideas tenemos que retomarlas, teniendo presente que el programa artiguista sigue siendo, por supuesto, con los ajustes necesarios de época, porque pasaron 200 años, pero sigue siendo el programa político más avanzado de nuestra región. En ese sentido, vinimos más que nada a dialogar con nuestros amigos y amigas de acá de Paysandú, a mostrar este trabajo que, como te decía, es una obra colectiva, realizada por docentes e investigadores de Concepción del Uruguay, de Buenos Aires, que compartimos esta producción con esa idea básica, con esa idea de reinsertar a Artigas en nuestra propia historia y de
de lograr que el programa inconcluso de este gran pensador en acción que fue José Artigas tenga un lugar en la formación de nuestras generaciones jóvenes, con la expectativa, más que la esperanza, la expectativa de que en un futuro cercano seamos capaces de retomar ese programa y de, adecuado a nuestros tiempos, transformarlo en realidad para que de verdad los más infelices sean los más privilegiados y para que reine la igualdad y el amor entre las personas que vivimos en esta parte del mundo, que tenemos ahí en Artigas, y esto lo digo sin ninguna duda, la referencia humanista más valiosa, más persistente, más profunda que nuestras tierras han visto, así que esa es la razón por la que andamos por acá. Si decimos o hablamos de un Artigas uruguayo, estamos desconociendo la historia del propio Artigas, porque él no trabajó para una independencia de la banda oriental, sino para una congregación o una asociación de federaciones o provincias. Sí, tal cual. Lo que pasa es que también uno debe tener mucho cuidado al plantear esto porque a veces, si no se explica con claridad, nuestros amigos y amigas orientales pueden pensar que le queremos robar el prócer, como pasa, qué sé yo, con Gardel, o con la discusión acerca de quién creó el dulce de leche, y no se trata de eso, se trata de una recuperación de otro tipo, de una figura, como San Martín no es una figura argentina, San Martín es una figura continental, de toda nuestra América, de Abya Yala, del continente, como se le quiera llamar, y lo mismo ocurre con Bolívar, y lo mismo ocurre con José Martí, lo mismo ocurre con Flora Tristán, la pensadora y activista y filósofa peruana, pionera del feminismo. Son figuras que son continentales, que no se las puede encerrar en la estrechez de los límites de un país. Porque además ellos lo quisieron así. San Martín jamás habló de las rencillas, y es más, por eso se fue. No quiso participar de esas disputas internas que terminaban fragmentando su proyecto, que era el proyecto de unión de toda América del Sur. ¿Por qué fue a Chile? ¿Por qué fue a Perú? ¿Por qué acuerda con Bolívar en Guayaquil? Entonces, son figuras que son continentales y que reducirlas a un carácter de caudillo regional o caudillo de una pequeña nación, cuando además también convengamos que todas nuestras naciones son ficticias. En el Congreso de Tucumán, que declaró la independencia, está el Alto Perú, que es lo que hoy es Bolivia, y no están las provincias del litoral porque en ese momento formábamos parte del proyecto artiguista justamente. Entonces, es una ficción la creación de esas fronteras entre quienes somos iguales en toda América del Sur, ¿no? en toda América, en toda la nuestra América, la América Latina, la América hispana, como la llamó José Martí. De modo que sí, es faltar a la verdad histórica, considerar a Artigas, pero también a San Martín, pero también a Bolívar, considerarlos próceres nacionales de cualquier nación. El gobierno de la provincia de Entre Ríos tiene sus idas y vueltas con respecto a la figura de Artigas. Eso ha quedado plasmado en algunas referencias que se tienen desde los gobiernos provinciales, poniendo énfasis en la figura de Artigas o simplemente no mencionándolo. Sí, y por desgracia peor que eso todavía pasó a ser parte de la interna peronista, ¿no? El gobierno de Urribarri levantó a Artigas, el gobierno que le sucedió lo bajó a Artigas y lo volvió a levantar a Ramírez. Es una vergüenza. Pero bueno, yo confío que con el tiempo seremos capaces de tomar lo mejor de cada uno de ellos, porque no hay Ramírez sin Artigas, y eso es importante que los entrerrianos lo entendamos. Y más allá de las discusiones, pasaron 200 años, más allá de que objetivamente no hay ninguna duda de que Ramírez lo traicionó a Artigas, pero bueno, así eran las peleas de aquella época. Entonces creo que hoy ya es hora de dejar un poco de lado ese tipo de discusiones, tomar lo mejor de ambos, tener bien claro que la referencia es Artigas, porque insisto, no hay Ramírez sin Artigas, y las ideas y las acciones de avanzada que se le pueden
marcar a Ramírez como positivas, por ejemplo, en su reglamento provisorio para la República de Entre Ríos, todas son ideas que antes había planteado Artigas. No hay nada nuevo en él en ese sentido. Así que me parece que no hay que caer en ese tipo de disputas inútiles que no sirven para nada, y en cambio hay que retomar lo mejor de ese legado, lo mejor de esas raíces, y con ellas ponernos de cara a un futuro diferente para que, qué sé yo, por ejemplo, para que en la provincia de Entre Ríos no haya un solo gurí, una sola gurisa a la que le falte el alimento esta noche, ¿no? Le falte el plato de comida, o que no vaya a la escuela. Creo que de eso se trata, creo que ahí está el legado y el compromiso que tenemos que retomar, y me parece que en ese camino hay muchísimo para conversar y para hundir nuestros pies y con eso salir más decididos al camino, en las raíces más profundas y más valiosas que tenemos, que están ahí, que están claramente en la tradición ortiguista, ¿no? El proyecto político de Artigas, que es muy vasto, pero además tiene sus propias características, más allá de lo que se habla de la influencia de la Ilustración en su pensamiento. En definitiva, hoy, si uno busca dónde quedó plasmado ese proyecto político, superficialmente tal vez, es en las provincias vecinas de Uruguay. No sé en qué sentido. El sentido federal. Sí, pero tenemos discurso federal, pero para adentro somos poco federales. Después nos encontramos en cada provincia con que reproducimos, desgraciadamente, el esquema centralista, unitario, nacional. En Entre Ríos, por ejemplo, cualquier trámite que quieras hacer tenés que ir a Paraná. Por poner un ejemplo pavote, ¿no? Porque tenés creo que 5 o 6 museos provinciales, hay uno solo que está fuera de Paraná. La editorial de Entre Ríos publica libros que solo se consiguen en Paraná. Y así con un montón de cosas que quieras mirar o que quieras poner la lupa. Entonces creo que al discurso federal hay que hacerlo realidad. Al discurso popular hay que hacerlo realidad. Al discurso igualitario que marca nuestra constitución provincial, por ejemplo, en Entre Ríos, hay que hacerlo realidad. Y esos son los desafíos que me parece que tenemos que recuperar para las nuevas generaciones y para un futuro distinto. Si otra hubiera sido la historia, hoy Concepción del Uruguay sería la capital de Entre Ríos. ¿Qué pasó ahí, América? Bueno, sí, ahora que se están volviendo a discutir sacar la capital de Buenos Aires, yo creo que hay que proponer que la capital sea Paraná. Que Paraná vuelva a ser capital de la Confederación Argentina y entonces Concepción del Uruguay vuelve a ser capital de la provincia. ¿Te gusta la idea? Buenísima. Pero el proyecto artiguista tuvo sus detractores y, por no usar la palabra traidores, pero hubo gente que conspiró contra ese proyecto. ¿Quiénes fueron o qué intereses representaban aquellos que se oponían al proyecto político de Artigas? Bueno, son un montón. Artigas tuvo muchos enemigos. Para empezar, las potencias imperiales que lo estaban acosando, pero por seguir la dirigencia porteña, la dirigencia de Buenos Aires, de la ciudad y provincia de Buenos Aires de aquel entonces, que de ningún modo podía aceptar un proyecto popular e igualitario y federal como el de Artigas. Basta ver lo que dicen las principales figuras próceres de la historia argentina respecto de Artigas, cómo lo sepultaron bajo epítetos absolutamente injustos, mentirosos, falaces. Y son muy pocos los que lo empiezan a reivindicar, y ya ha entrado el siglo XX, ¿no? El siglo XIX casi que no encontrás quien reivindique Artigas de aquel lado de nuestro lado del río. Así que tiene demasiados enemigos por Artigas, ¿no? La historia común o los encuentros históricos entre la ciudad de Paysandú y la ciudad de Concepción del Uruguay son mayores de lo que oficialmente hoy se dicen. Hay mucha cercanía, incluso acá en Paysandú. Solo voy a mencionar uno porque tal vez los jóvenes conocen a Lucas Piris como el nombre de una calle, pero fue una persona que dio su vida por la defensa de Paysandú y era de Concepción del Uruguay. Sí, y esos cruces se siguen dando, siguen existiendo hoy. El actual intendente de Paysandú es nacido en Entre Ríos.
la actual viceintendenta de Concepción del Uruguay es nacida en Paysandú. Eso somos una sola región. La frontera es mentira, el río no nos separa, el río nos debería unir. Como decía Aníbal Zampayo, los pájaros no saben de qué lado de la frontera están, y nuestras ideas y nuestros amores y nuestras pasiones tampoco. Entonces, bueno, es hora de ir avanzando en ese sentido. Y, por ejemplo, de la aduana que hay acá entre Paysandú y Colón, hay que darla de baja, hay que convertir ese hermoso edificio en un centro cultural binacional, para que además ninguno de sus trabajadores o trabajadoras pierdan su trabajo, pero hay que eliminar la aduana entre nosotros. Pasar de Entre Ríos al Uruguay es como pasar de Entre Ríos a Santa Fe. Entonces, bueno, tenemos que avanzar en ese tipo de cosas, tenemos que animarnos, tenemos que dejar de esperar que todo venga de Buenos Aires y tenemos que animarnos nosotros a ser constructores de un futuro distinto, si no eso nunca va a pasar. El río nos une, pero el puente nos demora. Sí, bueno, pero es más fácil pasarlo por el puente. ¿Qué querés? A remo hubiéramos demorado mucho más, ¿eh? Sí, no, lo que nos separa es la aduana, el puente también nos une. Pero lo que nos está separando es la aduana. El control político, la aduana. Sí, es una ficción, es la frontera mentirosa que hay entre nuestros pueblos, que somos lo mismo. Por eso yo doy este ejemplo con institucionalidad y con autoridades políticas, pero este ejemplo, si lo ves no sé, en lo que quieras, en el comercio, en la industria, en la educación, en la cultura, tenés a dónde mires uruguayos que viven y que trabajan y que aportan a la Argentina, y a la inversa. Esto es un ida y vuelta permanente que está obstaculizado ahí mentirosamente por unas fronteras que son ficticias, pero que, bueno, algún día tenemos que ser capaces de reconsiderar, ¿no? De cambiar esa historia equivocada. Vivimos un presente lleno de problemas porque venimos de una historia que equivocó el rumbo, que dejó de lado los caminos luminosos que nos propusieron líderes y pensadores como Artigas. Y ahí me parece que está la clave, ¿no? Américo, tú eres el principal referente de los encuentros de filosofía en Concepción del Uruguay. Este año, ¿qué resultado tuvo ahora mismo y cuándo está previsto que se realice el próximo? Así ya vamos diciéndole a nuestros televidentes o nuestros youtubers mirantes de esta actividad que es muy relevante, porque he tenido oportunidad de participar y la verdad que siempre se aprende. Sí, vamos por las terceras jornadas de filosofía y apostamos a que esto siga. Este año se hizo con muchísimo esfuerzo porque los fondos se redujeron sensiblemente. No hay plata. No hay plata, pero sí, seguimos con todas las ganas y con toda la decisión de hacerlas siempre en la primera mitad del año, alrededor de fines de junio, comienzos de julio. Así que esperamos que en el 2025 también tengamos unas hermosas jornadas de filosofía del Río Uruguay en Concepción del Uruguay. Américo, muchísimas gracias por habernos conseguido esta entrevista. No es la primera vez que conversamos contigo, pero es parte de eso que decíamos, de ese relato de la cercanía que debería existir más aún entre la gente de Concepción del Uruguay, el uruguayense, y la gente de Paysandú, el sanducero. Así es, al contrario, el agradecido soy yo, y bueno, que se repita en cualquier momento, es una sana costumbre.